Damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos. Él es miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Quisiéramos ya, acercándonos al final del año, conocer su punto de vista, economista Dávalos, sobre cómo termina Ecuador este conflictivo año 2024. Y escuchábamos al ministro de Economía y Finanzas señalar que no sabíamos los ecuatorianos, y el gobierno tampoco lo divulgó, el altísimo riesgo en que se encontraba la dolarización cuando Daniel Noboa recibió el gobierno. En el mes de enero se llegó a un punto absolutamente crítico cuando se declaró este conflicto armado interno y que había reservas que se habían ubicado en el orden de 5.600 millones y que requerían subirse de una manera significativa para evitar una desdolarización del Ecuador. Empecemos por esto. Bueno, muchísimas gracias por la gentil invitación. Primero que todo, aclarar al ministro y aclarar a la ciudadanía que las reservas monetarias no garantizan en absoluto la dolarización de la economía. En ese sentido, el ministro comete un error de apreciación, un error de teoría, al suponer que la existencia de reservas en el Banco Central garantizan la dolarización. Para que se tenga una idea, el volumen de la dolarización en especies monetarias y en cuasi dinero es enorme en el país. Alcanza a alrededor de 85.000 millones de dólares. Y las reservas generalmente se ubican en el orden de 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares. Entonces no existe una relación. El Ecuador puede tener o muchas reservas o pocas reservas, que eso no impacta en la dolarización. Lo que impacta en la dolarización se llama balanza de pagos. Y dentro de Antes, balanza de antes de, pagos, de los ir a flujos a eran. este tecnicismo, el ministro citaba una cifra de más de 7.600 millones de reservas para noviembre. ¿Suena eso Sí, correcto? no, pero no tiene nada que ver eso, no tiene absolutamente nada que ver. Ese es un requisito que le impuso al país el Fondo Monetario en el año 2021, porque antes de ese requisito que impuso el Fondo Monetario, el país nunca vivió de eso. La dolarización se sostuvo directamente por los flujos de balanza de pagos y el control de la liquidez interna, gracias, por ejemplo, al impuesto a la salida de capitales, al coeficiente de liquidez doméstica, entre otros, pero ahí creo yo que el ministro comete un error de apreciación teórica, depreciación macroeconómica, porque en un contexto de dolarización que se conoce como tipo de cambio fijo, las reservas internacionales no garantizan el tipo de cambio, no garantizan el circulante. Eso es un error que comete, porque las reservas no están depositadas en el país, las reservas están depositadas fuera del país. Lo que los dólares que la gente transa están en los bancos nacionales, están en las cooperativas nacionales, están circulando en la economía, mientras que las reservas están fuera del país. Y si faltarían dólares, ¿no?, para circulación, etcétera, ¿no?, y si hay una institución financiera o cooperativo o banco que necesite o que entra en crisis, está algo que se llama la Corporación de Seguro de Depósitos. Entonces, eso que los bajos niveles de volúmenes de reservas es un argumento del Fondo Monetario, es un requisito del Fondo Monetario que no tiene nada que ver con la dolarización. Ahí el ministro engaña a la población y le hace creer a la población cosas que no corresponden a la realidad. ¿Qué importancia tiene en todo caso esa reserva? Ninguna, ninguna importancia macroeconómica, porque la importancia de las reservas es sostener el tipo de cambio. Es decir, digamos que nosotros somos Colombia o Perú o cualquier otro país y tenemos moneda nacional. Cuando se tiene moneda nacional, se utiliza la reserva para defender el tipo de cambio, para evitar que se devalúe mucho o evitar que se aprecie mucho. Para eso sirven las reservas internacionales, para proteger el tipo de cambio. Pero si un país no tiene tipo de cambio, entonces las reservas ya no cumplen funciones macroeconómicas. No, nosotros no tenemos que defender el tipo de cambio del dólar. Eso lo hace directamente el gobierno de los Estados Unidos, no nosotros, ¿no? Tampoco ¿Y algo tiene que necesitamos. ver la reserva con la liquidez del país, del gobierno? No tiene tampoco nada que ver la reserva, porque la reserva está depositada en el extranjero. No está depositada aquí, no está depositada en el Banco del Pichincho, ¿No Banco es de algo de lo que Guayaquil, se etcétera, puede ¿no? disponer? Se puede disponer para pagos al exterior. Solo sirve para pagar al exterior, para pagar al Fondo Monetario, al BID, al Banco Mundial, a los tenedores de bonos de la deuda, para comprar la gasolina que necesita Petroecuador, etcétera. Para eso se necesita. Pero esas reservas nunca aterrizan en el país, no vienen al país, están, pues, en un banco generalmente de Suiza o de Nueva York.
Entonces, ¿cómo una cuenta que está en un banco de Suiza o en Nueva York puede proteger la dolarización cuando la dolarización es muy grande? Te estoy hablando, o sea, en especies monetarias de circulación, la dolarización tiene un volumen de 15.000 millones de dólares, es decir, en billetes y monedas que circulan cotidianamente. Y las reservas son una mitad de lo que el país transa cotidianamente en billetes y monedas, entonces no es así. Bien. Es cierto que el Banco Y Central trae billetes y monedas cada semana, ¿no? Pero es una cantidad para mantener la liquidez, pero no tiene que ver eso, lamentablemente, o sea, el ministro ahí se confunde, creo yo. Y más allá de las reservas, ¿qué puede señalar sobre el crecimiento o decrecimiento del país en este 2024? Mira, el país empezó con una crisis muy fuerte a nivel de seguridad. Recuerda que en el mes de enero tuvimos una situación muy complicada con el ataque a TC Televisión, que fue el argumento que utilizó el gobierno para imponer el incremento del IVA al 15%, una situación muy complicada. Y hoy, a fines de año, en cambio, tenemos una crisis eléctrica y probablemente el gobierno ha anunciado ya un apagón eléctrico desde este 15 de diciembre. Y esto, cuando el presidente declaró la guerra al crimen organizado, esto cerró los canales de turismo, por ejemplo. Todo el sector de turismo a nivel internacional se replegó ante este anuncio de guerra, porque ningún turista va a ir a un país que tiene un conflicto armado interno, ¿no? Ya se le reclamado al presidente, se le dijo en esa oportunidad que no había ningún conflicto armado interno, había una crisis de seguridad, pero tenía que posicionar si tú quieres, esa idea del conflicto armado interno para poder elevar el IVA. Y ahora tenemos una crisis energética y tenemos asimismo declaraciones del presidente que no corresponden a la realidad. Hay muchos empresarios que creen en la palabra del presidente y piensan que no va a existir crisis energética y no se resguardan. Cuando efectivamente viene la crisis energética, esos empresarios finalmente quiebran, finalmente se llenan de deudas, etcétera. Igual hogares, estudiantes, otros modelos de negocios, ¿no? Entonces, esto ha conducido a que tengamos un decrecimiento previsto entre el 1 y el 1,5% para el año 2024. Es ¿Cómo está el decir, tema del consumo, de consumo de los ecuatorianos, consumo en los hogares ecuatorianos? Hay cifras de importación y exportación que dan cuenta de que se exporta más, pero se importa menos a Ecuador. efectivamente, ¿no? Las importaciones de bienes de consumo se han ralentizado, las importaciones de materias primas también, las de bienes de capital están caídas, las que han subido un poco han sido las importaciones de combustibles. En exportaciones el país tiene un buen comportamiento exportador, en petróleo, en camarón, el camarón ya duplica este momento la exportación de banano, el café, otros productos industrializados y no industrializados, hay un buen comportamiento en ese sentido, pero los hogares no tienen capacidad adquisitiva porque no hay empleo. Al no existir empleo en los hogares, esto se reduce, si tú quieres, en el consumo y al no consumir, las empresas acumulan inventarios. Y al acumular inventarios, las empresas empiezan a despedir gente o a postergar decisiones de inversión. Ese ambiente se llama recesión y eso es lo que en este momento vive el país. En lo que se refiere al crecimiento del país, ¿qué relación tiene con esta época de estiaje, de sequía que hemos sufrido en Ecuador, que ha venido de la mano o como consecuencia de esto han venido los apagones? Sí, hay una idea que se le ha vendido al país en los últimos meses que la crisis energética se debe al estiaje. Pero hay que recordarle que el estiaje es estacional, es decir, todos los años hay estiaje, porque es estacional, corresponde a las variables climatológicas y a las condiciones atmosféricas del país. Es decir, el año pasado hubo estiaje y no hubieron apagones, igual el anteaño pasado. ¿Por qué es el gobierno acusa al estiaje de la crisis energética? Porque el gobierno tiene que ocultar el hecho que no realizó inversión en el sector eléctrico. Al no haber realizado inversiones en el sector eléctrico, independientemente del estiaje, se iba a producir una crisis eléctrica porque la oferta no satisface a la demanda eléctrica. La oferta en este momento va mucho más allá de las capacidades que tiene el país para dar a la demanda de energía las condiciones, las necesidades que este momento este sector requiere, ¿no? Entonces, si no hay inversión, no hay inversión en termoeléctricas, no hay inversión en otro tipo de alternativas energéticas, entonces es obvio que se va a producir una crisis eléctrica.
Lo que el gobierno hace es desviar la atención de su propia responsabilidad al estiaje. Y muchos ecuatorianos ingenuamente creyeron que la crisis energética se debió al estiaje. ¿Cómo es que el gobierno señala, a pesar de este decrecimiento en el consumo a hogares, de que se han incrementado las ventas en Ecuador? El ministro da ciertas cifras del IVA que las relaciona con esto, aunque sabemos que el IVA tuvo una elevación. Además, hubo algunas contribuciones de sectores económicos fuertes al gobierno que se dieron este año y no se darán el próximo año. Las facturaciones de las empresas son cíclicas y estacionales. Hay una facturación, por ejemplo, en el mes de diciembre, que corresponde mucho a las fiestas, pero más allá de eso hay que ver el volumen real que alcanzó la facturación. Puede ser que haya un volumen de facturación, pero las transacciones que se hicieron, la cantidad de dinero que movieron esas transacciones fue menor a la que se hizo en diciembre del año pasado. Entonces, eso tiene que ver con el ambiente de recesión. El hecho de que se hayan realizado compra-ventas mínimas de $5, $10, $20, pero las compra-ventas, qué sé yo, de 1.000, 2.000, $3.000 se hayan ralentizado, da cuenta que hay transacciones, pero que en términos generales la economía está en recesión. La economía no crece, la economía está cayendo, si se quiere, ¿no? Porque no hay políticas de reactivación. ¿Cómo interpretar estas decisiones económicas que ha tenido el gobierno, una con esta última ley de combate al lavado de activos, al lavado de dinero en Ecuador, dentro de la cual se impone un impuesto del 5% a las transacciones en vehículos usados? Y también la otra decisión que tomó el gobierno sobre el impuesto a la salida de divisas, que los empresarios señalan que antes podían utilizar como crédito tributario y ahora ya no, lo que equivale a un nuevo impuesto a la industria, una industria que se encuentra bastante deprimida. Sí, pienso yo que en este momento el país está en un ambiente de inseguridad jurídica, porque el gobierno lamentablemente ha roto con la arquitectura jurídica del país al publicar una ley que no fue aprobada por la Asamblea Nacional. Esto significa que la Corte Constitucional o la Asamblea en algún momento tendrán que definir esto, y el momento que se define el estatuto de legalidad, eso va a provocar muchos problemas. Por ejemplo, las personas que ahora hayan pagado, tengan que pagar este impuesto a los autos usados, cuando la Corte Constitucional defina que el procedimiento no fue el adecuado, entonces el SRI tendrá que establecer líneas de crédito tributario y devolver esos recursos. Y eso implica costos, costos de transacción al SDI, a los usuarios, etcétera, ¿no? Y genera un ambiente de incertidumbre, pues. O sea, la gente no sabe ahora si comprar o vender un auto usado porque no sabe si el impuesto que tiene que pagar será seguro o no será seguro. Y es un sector potente, es un sector además que en ciertas circunstancias ayuda muchísimo a los hogares que se enfrentan a una circunstancia determinada y como último recurso venden su auto para poder solventar urgencias económicas que tienen los hogares. Y este momento se para este mercado, se detiene este mercado por esta incertidumbre, ¿no? Recuerda también que en esta propuesta de ley está otorgarle facultades fiscales a la UAFE, ¿no? Y además con amplia discrecionalidad para que la UAFE pueda determinar multas y pueda determinar el corte, si tú quieres, de movimientos bancarios Pero cuando no es esa una necesita. medida efectiva para combatir justamente el lavado de activos. Sí, pero se necesita una medida más integral, la participación de Fiscalía, la participación de la Junta de Política y Regulación Financiera, se necesita la participación del CIES, etcétera, para Se establecer está un dando control demasiado integral. espacio a la UAFE y la UAFE depende del Ejecutivo. Exactamente, exactamente. Entonces, si una institución está encargada de supuestamente vigilar los capitales extraños y establecer decisiones y depende del Ejecutivo, eso le resta credibilidad, le resta fuerza a la estrategia de lucha, porque fíjate tú, las exportaciones de banano han sido muy contaminadas de narcotráfico, ¿no? Y no forman parte de las preocupaciones del presidente de la República, pues, ¿no? Entonces, el hecho que una entidad que depende directamente de la presidencia esta vez, que ya no es nombrada como antes por la Asamblea Nacional, sino por la presidencia de la República, con esas capacidades discrecionales en un contexto de luchas políticas, entonces eso genera más inseguridad jurídica.
Entonces, para muchas empresas y demás, y es un entorno de mucha incertidumbre. Y es una incertidumbre, curiosamente, para los empresarios, es una incertidumbre para los bancos, es una incertidumbre para absolutamente para todos. El tema del salario básico unificado. ¿Qué debería suceder con esto? Se dice que Ecuador ahuyenta la inversión extranjera, que ha sido prácticamente nula, que hay no solamente sueldos que se encuentran, el básico unificado me refiero, en los niveles más altos de Latinoamérica, pero hay también un código laboral bastante fuerte, con bastante peso para el empresariado. Mira, digamos, vamos a suponer que hay 100 personas, 100 ecuatorianos que necesitan trabajo. De esos 100 ecuatorianos, hasta hace unos años, alrededor de unos 60 ecuatorianos tenían empleo. Hoy, de esos 100 ecuatorianos, solo 35 o 36 tienen empleo. De esos 36 ecuatorianos, alrededor de unos 28 ganan el salario básico, un poquito más. Con esos 28 tienen que afrontar el costo de una canasta que está por encima de los $800. Es decir, ganan el salario básico, pero no pueden comprar todos los bienes de la canasta, pues. Entonces eso hace que hagan horas extras, que hagan negocios, que traten de compensar de cualquier manera esa brecha entre el gasto y el ingreso. De los otros ecuatorianos, hay unos 5 ecuatorianos o 6 que están buscando empleo todo el tiempo, poniendo carpetas, son los desempleados. Están unos 45 ecuatorianos de esos 100 que están eh, haciendo un emprendimiento, buscando la forma de sobrevivir, son informales o es empleo inadecuado, como se los llama lo otro, y los otros son autoempleo, pues, personas que se emplean a sí mismas y demás. Esa es la estructura laboral del país. Entonces, y esos obreros, los que al menos tienen salario, son los que consumen lo que produce la industria nacional, son los que consumen lo que traen los importadores. Si a ellos les quitas el salario, les castigas, no a ellos, les castigas a las empresas, porque las empresas ya no van a tener demanda efectiva, las empresas ya no van a poder vender lo que están vendiendo, porque se les ha disminuido el salario, ¿no? Entonces lo que necesitamos es más empleo y mejores salarios, porque eso reactiva la economía, reactiva la producción. Y esa ley de alivio financiero efectivamente alivia a un sector importante de la población. Sí, es una ley que va a aliviar, es una ley que fue construida en consenso, es una ley que permite que muchas personas que están en una situación muy delicada, producto de atrasos con el sistema financiero y además producto de las circunstancias, los apagones, la crisis, etcétera, tengan un respiro. Habría sido interesante que se les ponga más límites a los bancos, sobre todo, y más obligaciones. Habría sido interesante que se saque de los burós de crédito, por ejemplo, a las personas que no han podido pagar estos últimos años, porque no ha sido su culpa, pues. Pero en todo caso, dentro de todo lo que ha sucedido, es un pequeño refresco, si tú quieres, una pequeña ayuda que los ecuatorianos tienen con esta ley de alivio financiero. Bien, con todo esto, ¿cómo se perfila ese año 2025? ¿Qué tarea, qué retos tendrá un próximo gobierno? Es político. El año 2025 es básicamente un año político, un año que dependerá muchísimo de las decisiones que adopten los electores. Los electores tienen básicamente dos escenarios, ¿no? Un escenario que es continuar con la línea que empezó Lenín Moreno, continuó con Guillermo Lasso y con Daniel Noboa, u otra línea que sería salir de esas políticas restrictivas, etcétera, y que estarían en candidatos del otro lado del espectro ideológico. Ahí estaría Luisa González, Denías Issa, entre otros, ¿no? Todo depende de lo que hagan los electores. Entonces, hacia dónde se inclinen los electores. Es un año básicamente político, un año que definirá las reglas de juego para los próximos 4 años, porque además depende la composición de la Asamblea Nacional. Y esa Asamblea Nacional tendrá que definir y dirimir algunas cosas que quedaron pendientes con esta Asamblea, pues, ¿no? Como por ejemplo esta ley antipillos, como la llama el gobierno, que es de mejora recaudatoria, pero que tendrá que en algún momento subsanarse porque hay mucha incertidumbre, hay mucha inseguridad jurídica sobre esa ley. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado y por estos comentarios. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto. Declaraciones del economista Pablo Dávalos, él es miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa de Ecuador.